Ok, nos habíamos quedado en que la intermediación en la banca era indirecta, no directa como ocurría en el mercado de capitales, porque en el mercado de capitales los flujos iban directos del comprador al vendedor, ¿no? O sea, del oferente al demandante de una vez, ¿ok? O del demandante al oferente. En este caso, los institutos financieros funcionan de la siguiente manera: captan recursos de los depositantes y luego los depositantes no saben qué pasa con eso, ¿ok? El instituto financiero decide prestarle ese dinero a otro cliente y probablemente el, eh, ¿cómo se llama? El riesgo en realidad este, está de este lado de la operación, no está en el instituto financiero propiamente dicho, o sea, está en el instituto en el sentido de que él es el que toma la decisión, pero no es detectable dentro del balance del instituto financiero, sino que el verdadero riesgo está en el deudor y en su capacidad de honrar el préstamo que se le asignó, por lo cual si estos deudores no devuelven el dinero, el instituto financiero es incapaz de devolvérselo a los depositantes, ¿no? Entonces, y eso es lo que llamaríamos una crisis financiera, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es el negocio bancario? Primero que el negocio bancario es siempre de corto plazo, ¿ok? No es de largo plazo, ¿ok? De hecho, en las legislaciones de banco que siempre hemos tenido, ha habido la posibilidad de hacer préstamos sindicados, ¿ok? Lo que significa es que varios bancos se juntan para hacer un determinado préstamo eh, que pudiera ser asociado a mercado de capitales, ¿no? Sin embargo, ahí el problema es el descalce, ¿no? Porque como comenté antes, el, 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 el acreedor tiene que pagarle al banquero para que el banquero pueda pagarle al depositante, ¿no? Entonces, si el acreedor no ha pagado todavía, el banquero sería incapaz de devolverle al depositante, ¿no? Entonces, eso, claro, eso se basa en leyes de grandes números, etcétera, etcétera, en teoría de probabilidades, pero es bastante complejo, ¿no? Y de hecho, de nuevo, volviendo a las legislaciones anteriores, siempre la ley impide que el banco le preste más del 10% de su capital y reservas a una determinada empresa, ¿ok? Etcétera, etcétera. Entonces, eso limita mucho las posibilidades de que el banco sea como me dijeron a mí y como probablemente le han dicho ustedes, el financista del desarrollo nacional, ¿no? ¿Ok? Eso no es cierto por ningún lado. ¿Ok? Ok, el negocio bancario consiste en prestar el dinero de otras personas. Ok, los depositantes colocan su dinero en la banca y la banca presta ese dinero a quienes solicitan los préstamos y la ganancia se produce por el diferencial de tasas. Ok, un banquero nunca presta su patrimonio o nunca debería prestar su patrimonio. Él, cuando lo hace, corre un riesgo increíble, ¿no? ¿Ok? Eh, y bueno, y requiere una cierta estabilidad monetaria, ¿ok? Más que de la existencia de un banco central, ¿no? Y de hecho, hubo en su momento bancos sin banco central, ¿ok? En Venezuela, este, uno pudiera fechar el inicio más o menos en 1783 y fechar también el final en 1940, cuando existían esos bancos sin banco central, eso se denomina técnicamente banca libre, ¿ok? Porque el banco no tiene ni organismo regulador ni tiene banco central, ¿no? O sea, de hecho, no hubo superintendencia de bancos entre 1830, que puede ser el principio de la República, y 1940, ¿ok? El- la, la, mm, la superintendencia se crea en el 38, 2 años antes de que se establezca el Banco Central, ¿ok? Y bueno, y los bancos funcionaban relativamente bien, ¿no? De hecho, hubo un incidente de crisis en el año 34, ¿ok? El año 34 fue un año bastante complejo en Venezuela, porque como Roosevelt estaba tomando el control en los Estados Unidos, y Roosevelt estaba tratando de aplicar lo que él llamó el New Deal, ¿ok?
considerarse, no, no es banca libre. ¿Ok? No, no es banca libre, aunque, aunque no tenga, eh, en realidad eso es un medio de pago, ¿no? Eso es un activo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y como dice Henry, existe la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, ¿no? El afán controlador del gobierno venezolano es impresionante, pero bueno, ok. El, este, el, eh, explico un poquito esto, ¿no? En el 34 ya había ganado la presidencia Roosevelt. Roosevelt la gana en el 31 realmente, ¿no? Y él devalúa el dólar, ¿ok? El dólar tenía un tipo de cambio de 26, 20 dólares con 60 y tantos céntimos, ¿ok? Por onza de oro. Así era como se decían los tipos de cambio antes, ¿ok? En relación al oro, porque el patrón oro era técnicamente el sistema universalmente aceptado, ¿ok? Y bueno, Roosevelt, dentro de su paquete, decide la devaluación del dólar y lo pasa a 35 dólares la onza, ¿no? Este, y bueno, el Bolívar había mantenido durante mucho tiempo su paridad en 107,50 bolívares por onza de oro. Y bueno, si ustedes dividen 107,50 entre 20,6 y algo, eso da el 5,20, que era el que siempre se dijo que tenía el, el bolívar como tipo de cambio contra el dólar. ¿Ok? Este, Luego, eso creó mucha inestabilidad en Venezuela. La gente creía que el gobierno iba a devaluar también para mantener la paridad en 5,20. ¿Ok? Y bueno, el gobierno por fin en el 34 se sentó a discutió con las compañías petroleras y con algunos banqueros y tomaron la decisión de devaluar el bolívar, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, bueno, en la historia económica siempre se cuenta que eso fue una revaluación, en realidad fue una devaluación, ¿ok? Porque si ustedes dividen 107,50 entre 35, eso da más o menos un 3,06 bolívares por dólar y el tipo de cambio se fijó en 3,30, en 3,90. ¿Ok? Y de hecho solamente se le permitía comprar a 3,06 al gobierno. ¿Ok? O sea que el gobierno ahí jugó a su favor, pero en realidad jugó en su contra, ¿no? Porque lo que ocurrió fue que las petroleras necesitaron vender menos dólares para poder pagar sus impuestos y para poder pagar su nómina, y por fin, al final Venezuela en realidad terminó perdiendo producto de esa devaluación, ¿no? Este, bueno, y también en ese año el Banco Mercantil y Agrícola, que era el nombre que tenía el antiguo Banco Mercantil, que nace en el 26, tuvo una pequeña crisis financiera. Ellos habían otorgado préstamos agrícolas y préstamos hipotecarios, cosa que los bancos no deberían hacer. ¿Ok? Y bueno, esos préstamos eran insolventes. La gente en la calle se enteró de la insolvencia del Banco Mercantil y Agrícola y bueno, intentaron cobrar los billetes, ¿no? Se pusieron en cola para cobrar los billetes. Eso generó problemas muy serios para el Banco Mercantil. El Banco Mercantil solicitó ayuda y los bancos libres lo ayudaron. ¿Ok? En aquella época había también bancos extranjeros en Venezuela. Estaba el Citi, estaba el, Mercant el banco holandés, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos los bancos libres le prestaron dinero al Banco Mercantil para que el Banco Mercantil pagara los billetes de la gente que estaba en la cola. ¿Ok? Así como hacen los bancos centrales igualitos, ¿no? Y bueno, el Banco Mercantil quedó endeudado con los bancos. ¿Ok? Y esa deuda se pagó en 2 años. ¿Ok? Pero se subsanó el problema de la crisis, ¿no? La crisis duró una tarde, pues, ¿ok? No fue nada grave, ¿ok?
De hecho, el Banco Mercantil existe todavía. ¿Ok? Y bueno, eh, y de hecho, en 1940 por fin se materializa la idea de hacer un banco central, que creo que fue uno de los peores errores que se les pudo haber cometido en la historia a, a nuestros políticos y a nuestros economistas. Y bueno, el Banco Central nace en 1940, ¿ok? Y bueno, desde 1940 hasta más o menos 1960 nosotros tuvimos una caja de conversión, ¿ok? En la cual el banco funcionaba como eso, como una caja de conversión, y en esa época la banca se limitaba únicamente a hacer captaciones y colocaciones, y los servicios financieros de largo plazo los hacía el gobierno, que es lo que les comenté, pues se crea la Corporación Venezolana de Fomento, y la Corporación Venezolana de Fomento era la que prestaba dinero a las empresas. ¿Ok? Luego, en 1960 hubo otra crisis financiera, ¿ok? Que se subsanó con emisión de dinero sin respaldo. ¿Ok? Y bueno, eso llevó al gobierno a un repensar de la política. ¿Ok? Ya eso venía ocurriendo porque se había creado la ley de banca hipotecaria, y bueno, se empezaron a crear bancos especializados. ¿Ok? Y ese sistema de banca especializada funcionó entre 1960 y 1994, en el cual había grupos financieros que tenían diferentes servicios financieros, ¿no? Por ejemplo, el- el grupo financiero del mercantil tenía su banco comercial, que era Mercantil y Agrícola, tenía su banco hipotecario, que era el Banco Hipotecario Mercantil, tenía su sociedad financiera, que era la Sociedad Financiera Mercantil, tenía su arrendadora financiera, que era la Arrendadora Financiera Mercantil, que eran bancos especializados, pues. ¿Ok? Algunos de ellos no tenían sede, bueno, sí tenían sede física, ¿no? Pero no tenían estructura de oficinas, ¿ok? Sino que funcionaban en el mismo banco, pero era una institución financiera adicional, ¿no? En 1994 se da otra crisis financiera, la famosa crisis que probablemente ustedes han oído hablar. Creo que ninguno de ustedes nació en esa época, ¿ok? Pero se habla mucho de esa crisis. Y bueno, a partir de esa crisis ya se venía pensando y se ejecutó una nueva ley, que era la ley de banca especializada, ¿ok? En la cual los bancos múltiples desaparecieron. ¿Ok? Y perdón, los bancos especializados desaparecieron, y aparecen los bancos múltiples, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso el banco hace todos los servicios, ¿no? Y bueno, y ahí hay un problema serio, ¿ok? Porque como comenté antes, la legislación bancaria dice que el banco prestará su capital y reservas en préstamo hipotecario, ¿no? Lo cual es un absurdo de marca mayor, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, eso está en la ley. ¿Ok? Y bueno, y en el año 2010 se hace una nueva reforma a la ley de banco, y se introduce la palabra banca microfinanciera, o la especificación de una banca microfinanciera, que también es otra ridiculez más. ¿Ok? O sea, explico por qué es otra ridiculez más, ¿no? Porque en, en los años, en el año 1945, ¿ok? Con con este fenómeno de la revolución, eh, que saca del gobierno a Medina y que intenta formar por primera vez una democracia en Venezuela, ¿ok? Este, Se crean dos bancos, ¿no? Un banco se llama el Banco Unión, que ya desapareció, o sea, que desapareció porque fue absorbido por Banesco, y se crea otro banco que no ha desaparecido, que es el Banco del Caribe. ¿Ok? Entonces, esos dos bancos hacían banca microfinanciera desde el año 1945. ¿Ok? O sea que esto no es nuevo, ¿no? ¿Ok? Y por eso es que yo, cuando hay tesis sobre el tema de banca microfinanciera, siempre hablan de un señor que se llama Yunus, que supuestamente fue el inventor de esto en Pakistán, ¿ok?
¿ok? Eso es mucho más viejo que eso, ¿no? ¿Ok? De hecho, los bancos originalmente son microfinancieros, ¿ok? Porque el banco normalmente le presta a pequeños comerciantes y pequeños industriales, no a grandes industriales. Ese es el deber ser de una banca, ¿ok? Y bueno, estos dos bancos se especializaron mucho, ¿no? ¿Ok? De hecho, el Banco Unión era propiedad de judíos sefardíes, ¿ok? Y por esa razón, muchos judíos sefardíes que funcionaban en el centro, ¿ok? Alrededor de la plaza de San Jacinto, le solicitaban préstamos al Banco Unión, ¿ok? Y el Banco Unión tenía una buena relación financiera con estos individuos de religión judía, ¿ok? Y lo mismo pasaba con el Banco del Caribe, pero el Banco del Caribe más bien le servía a la gente de origen árabe, ¿no? Porque el Banco del Caribe era formado por un emigrante libanés, ¿ok? Que se llamaba Najib Dow, ND Dow, ¿ok? Y bueno, ellos se dedicaban a prestarle a los inmigrantes de origen libanés y sirio, que eran los que fundamentalmente había en el centro de Caracas. Y bueno, eso fue banca microfinanciera, ¿no? ¿Ok? Mucho antes del año 2010, pues en el año 1945 y hasta 2010, estos bancos hacían banca microfinanciera. O sea que no, esto no es nuevo, ¿no? ¿Ok? Esto no es un invento de reciente data, ¿no? ¿Ok? Y obviamente eso en Venezuela, ¿no? Si vamos afuera, podemos conseguir casos así como los del Banco del Caribe y como los del Banco Unión en todos los países, ¿no? ¿Ok? No es una cosa nueva, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, estos son más o menos los sistemas bancarios, ¿ok? Generalmente funcionan con una cámara de compensación. De hecho, nuestro sistema de banca libre, lo único que le faltaba para funcionar perfecto, ¿okay? Para ser un buen sistema, era tener una cámara de compensación que nunca la tuvo. ¿Okay? El, este, y de hecho, yo comenté ayer, el martes, perdón, que la verdadera institución del mercado, del mercado bancario, es la cámara de compensación, ¿okay? Porque en la cámara de compensación es donde se encuentran todos los bancos en el mismo momento, ¿ok? Y en el mismo sitio, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos los bancos tienen cuentas en este en esta cámara de compensación, ¿ok? Que en Venezuela funciona a través del Banco Central, ¿no? Entonces, todos los bancos tienen cuentas en ese Banco Central, ¿ok? Y esa es la base del sistema de compensaciones y del sistema interbancario, ¿no? Y por supuesto también forma parte del sistema de encajes, ¿no? ¿Ok? O sea, de hecho, el, los bancos depositan su encaje en el Banco Central, ¿ok? Y depositan un encaje, a veces depositan un encaje excedente, ¿no? Entonces el excedente es el que contribuye a esta cámara de compensación, ¿ok? Y más o menos funciona así, ¿no? Los días miércoles, ¿ok? O sea que el día de ayer, ¿ok? Los bancos tenían la obligación de informarle al Banco Central cómo era su posición de depósitos, ¿ok? Y el Banco Central aproximadamente hoy en la mañana les debería informar a ellos, mira, tú para el día viernes deberías tener tanto en tu cuenta del Banco Central como mínimo, ¿no? Y ese es el encaje, ¿no? Entonces el banco debe mantener ese mínimo, ¿ok? De este viernes hasta el viernes que sigue, ¿ok? Porque el viernes que sigue se establece el nuevo encaje en función de los depósitos del miércoles de la semana que viene, ¿no? La semana que viene, como es Semana Santa, no va a ser así, ¿ok? La semana que viene se establecerá el miércoles, pero el encaje debería estar en, en su justa situación el día lunes, ¿ok? Que es el siguiente día hábil bancario, ¿ok? Y luego, ahí será un poquito más corto porque de nuevo se vuelve a establecer el miércoles y dura ese encaje del lunes hasta el viernes. ¿Ok? Así más o menos funciona eso, ¿no? Y bueno, y por supuesto el excedente, ¿ok? Y a veces también el encaje sirve para hacer las compensaciones bancarias, ¿no?
O sea, cuando un banco tiene cheques contra otro banco, se netean los saldos y entonces termina diciendo, bueno, el saldo neto de deuda es que el banco A le debe tanto al banco B. Entonces el banco B va a recibir ese pago del banco A, ¿ok? Y bueno, ese pago del banco A probablemente tumba el depósito en el Banco Central por debajo del nivel de encaje, ¿ok? Y eso es lo que llaman salirse de compensación, ¿ok? Si, si, eh, si se sale, entonces, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Primera, él debería cubrir esa, esa disminución del encaje con un préstamo interbancario, que es lo que normalmente ocurre, ¿ok? Si no lo logra hacer, ¿ok? O no logra solicitar la asistencia financiera del Banco Central para cubrir ese encaje, entonces, bueno, a él lo van a multar, ¿ok? Por haber incumplido la regulación de encaje, ¿ok? Y bueno, cuando eso es reiterado, es que se supone ya que el banco tiene problemas serios de solvencia. Y bueno, ahí se puede determinar la intervención del banco, ¿no? Por eso es que eso nunca es sorpresivo, ¿no? O sea, no es que el banco sorprende al Banco Central, sino que el Banco Central sabe, porque eso ha ocurrido reiteradas veces, que el banco tiene problemas de solvencia, o bueno, tiene problemas de liquidez inicialmente, y que probablemente esos problemas de liquidez provienen de un problema de solvencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando se decide la claro, claro, la pregunta que hace Juliana es buena, ¿ok? El, 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 la Cámara de Compensación puede ser privada, ¿ok? Es más, de hecho, te comento algo, Juliana, con este lío de la dolarización de la economía, de la dolarización espontánea, como la llamé yo en su momento, el, los bancos hablaron con el Banco Central para, para mm, montar una cámara de compensación paralela para hacer las compensaciones en dólares, ¿no? Y el Banco Central se negó rotundamente, ¿no? ¿Okay? Porque claro que se puede, ¿ok? Es más, déjame tomarme esto ya va. De hecho, el, el banco, ¿cómo se llama? El sistema de banca libre debió haber establecido una cámara de compensación, nunca lo hizo, ¿ok? Pero debió haberlo establecido. Me imagino que no lo hicieron porque no vieron las necesidades, ¿no? Te explico por qué. Venezuela siempre ha sido una economía muy, ¿cómo se llama? Muy de cash, ¿ok? Y de hecho, los bancos libres emitían billetes, ¿no? Esos billetes mm, no eran de curso forzoso, o sea que no era compulsivo el aceptar el billete. ¿Ok? Cuando yo llegaba a un, a una, el- a, a un negocio de comercio, que era lo que normalmente ocurría, y yo le vendía al comerciante, porque yo era el proveedor del comerciante, entonces el comerciante a veces me pagaba a mí con billetes porque era una forma en la que el banco comercial le otorgaba crédito al comerciante, ¿no? El comerciante pedía una línea de crédito, entonces el banquero le daba una remesa de billetes y le decía, mira, ahí está tu crédito, ¿okay? Me debes tanto de interés todos los meses y, y bueno, y cuando me lo pagas en cash, me lo pagas en moneditas de plata, ¿no? Entonces, bueno, esos billetes circulaban, ¿no? Porque el comerciante los utilizaba para pagarle a sus proveedores, ¿no? ¿Ok? Obviamente eran bastante inservibles, ¿no? ¿Por qué? No inservibles porque no tuviesen valor, sino porque tenían demasiado valor, ¿no? Porque el billete de más baja denominación era de 10 bolívares. ¿Ok? Este, y las cosas costaban menos de 5, ¿no? ¿Ok? O sea, es más, eh, las cosas costaban una locha, costaban un medio. ¿Ok? Una locha es un octavo de bolívar, ¿no? ¿Ok? Un medio es un cuarto de bolívar. ¿Ok? Digo esto porque yo no sé si ustedes los conocen, ¿no? ¿Ok? Entonces
el billete era bastante inservible en términos prácticos, ¿ok? De hecho, les comento también cuando yo una vez, hay un economista que durante mucho tiempo hizo análisis bancario en Venezuela que se llama Francisco Faraco, que ya no lo hace, ¿no? ¿Ok? Francisco me comentó en una ocasión una anécdota bien simpática, ¿no? El papá de él, perdón, el tío de él, ¿ok? Tenía un negocio muy particular, ¿no? Saben que en las petroleras pagaban 100 bolívares semanales a los obreros. Ese era el salario mínimo, eran 400 bolívares semanales, ¿ok? Entonces, bueno, el 400 bolívares mensuales, ¿no? Pues 100 bolívares semanales. Entonces, bueno, él, él se iba con dos guajiros, ¿ok? En un camión de estacas, ¿ok? En el cual llevaba unas cajas de fuertes que había comprado en el banco de Maracaibo, ¿ok? Y llegaba a Cabimas y comenzaba a cambiar los billetes, ¿no? Entonces, él recibía por el billete de 100, ¿ok? Que como comento era inservible incluso en el campo petrolero, ¿ok? En los alrededores del campo petrolero, miren, eso es como una mina, ¿no? Ahí hay burdeles, hay negocios, todo se vende carísimo, ¿ok? Pero el billete de 100 era inservible porque cuando el señor este, obrero petrolero, trataba de comprar algo con el billete, en el negocio no se lo aceptaban, ¿ok? Entonces él prefería tener monedas, ¿ok? Y bueno, llegaba el señor Faraco, el tío de Francisco, y cambiaba cada billete por 95 bolívares en fuertes, ¿no? ¿Ok? Entonces se ganaba 5 bolívares por cada billete. ¿Ok? Luego, cuando terminaba de hacer sus cambios el día viernes, él regresaba a Maracaibo, ¿ok? En el banco eh, de Venezuela. Probablemente lo esperaban para que llegara con ese camión con los billetes, él entregaba los billetes y eso se lo depositaban a él en su cuenta, pues. ¿Ok? Entonces, ese era el negocio del señor Faraco, ¿no? Y lo que hacía era proveer de caja a los obreros petroleros para que pudieran subsistir. ¿Ok? Así era como funcionaba ese negocio, pues. O sea, que él actuaba como una suerte de agente bancario, ¿no? ¿Ok? O como, bueno, más que como agente bancario, como si fuera un cajero automático, ¿no? Cobrando una tarifa bien importante. Entonces, bueno, eh, eh, durante ese periodo en el cual funcionaron los bancos libres en Venezuela, que nunca pudieron funcionar si no era cuando por fin se estableció un sistema monetario coherente, ¿ok? Que fue primero la emisión del venezolano en el año 73 y luego la emisión del bolívar en el año 79, que nunca fue una cosa distinta al dólar. ¿Ok? Yo no sé, si ustedes revisan lo que yo he escrito para la prensa, en los trabajos de opinión que yo he escrito, yo siempre digo que Venezuela siempre ha estado dolarizada, ¿no? Y la razón del por qué digo que Venezuela siempre ha estado dolarizada es porque nuestra moneda era el dólar, ¿ok? O sea, el bolívar era un quinto de dólar, ¿ok? El fuerte era un dólar, ¿ok? La morocota famosa eran 20 dólares, ¿ok? Y esas eran nuestras monedas, pues, ¿ok? Y es más, el dólar era el peso español, pues. El peso sevillano español, ¿ok? Era un peso que tenía 5 reales, ¿ok? Que es lo que es en realidad el bolívar, pues, ¿ok? Entonces, esa ha sido la moneda desde que llegó Colón a Guananí, ¿ok? O desde que llegó Colón a Macuro, si quieren ponerle Venezuela, pues, ¿ok? Esa ha sido nuestra moneda, pues. Y nosotros hemos estado dolarizados toda la vida, pues. ¿Ok? Para nosotros el dólar es la moneda de uso frecuente, ¿no? Por eso es que el proceso de lo que llaman hiperinflación terminó con la adopción del dólar como moneda, pues. ¿Ok? Aunque el gobierno se niegue a aceptarlo, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cómo se calcula el spread bancario? ¿No? Normalmente lo calculan como la diferencia simple entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Y esto es un error, ¿ok?
Por ejemplo, en Venezuela se paga por los créditos, esa es la tasa oficial del Banco Central, 40%, ¿no? Y los depósitos a plazo tienen una tasa del 24%, mientras que los depósitos de ahorro tienen una tasa del 21%, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace la gente es que resta 40 menos 24 o 40 menos 21 y dicen que el diferencial de tasas es 16% o 19%, ¿no? Pero eso no está bien, ¿ok? O sea, las tasas no se restan, ¿ok? Ya van advirtiéndose de lo que van a ver aquí. Las tasas nunca se restan, las tasas nunca se suman, ¿ok? Porque, por lo cual cualquier cálculo haciendo restas y sumas de tasas es sospechoso, ¿ok? Explico por qué. Si ustedes van a, a un centro comercial y encuentran que en una vitrina dice descuento especial, el 20 más el 30, la gente normal, común y corriente cree que el descuento es 50%, ¿ok? Porque suma las tasas, ¿ok? Pero el descuento no es 50%. O sea, si ustedes compran una cosa que vale 100, primero descuentan 20, ¿ok? Y pasa a valer 80, ¿no? ¿Ok? Y después descuentan 30, ¿ok? Por lo cual pasa a valer 54, ¿no? Entonces, 20 más 30 no da 54, no da 50, da 44. ¿Ok? Entonces, no, las cosas no se suman ni se restan así. Pues las tasas de interés son logaritmos, ¿ok? Entonces, no se puede jugar con ellos de esa manera, pues. ¿Ok? De hecho, cuando ustedes suman logaritmos, lo que hacen es multiplicar, ¿verdad? Eso es lo que es capitalizar, ¿ok? Y cuando restan logaritmos, ¿ok? Lo que hacen es dividir, eso es descontar. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula de verdad el spread? Fíjense, se toman los ingresos financieros de la banca y se dividen entre los créditos y las inversiones. Eso da la tasa activa promedio de los bancos. ¿Ok? Luego se toman los egresos financieros del estado de resultados y se divide entre el total de captaciones. Las captaciones son los depósitos. Eso da el total de la tasa pasiva promedio. ¿Ok? Y entonces el spread es la división de la tasa activa entre la tasa pasiva y después restan uno. ¿Ok? Ese es el spread. ¿Ok? Eso es lo que de verdad gana el banquero. ¿Ok? Fíjense, si a mí una mercancía me cuesta 10 bolívares y yo la vendo en 20, ¿ok? Yo no estoy ganando 10. ¿Ok? Esa es la ganancia absoluta, ¿no? ¿Ok? Pero de verdad, mi ganancia es el 20 entre el 10 menos 1, ¿ok? Lo cual representa 100%. ¿Ok? Por eso es que puede ser que yo gane 10, ¿ok? Pero también puedo ganar 10 si una cosa cuesta 90 y la vendo en 100, ¿no? Pero ahí estoy ganando 10%. Y a mí me interesa saber cuánto es de verdad esto en términos porcentuales, ¿ok? Entonces, fíjense, este es el spread de la banca, ¿ok? Fíjense, esto es desde el año 88 hasta el año 2012, ¿ok? Fíjense la monstruosidad de spread, ¿no? El diferencial que obtienen los bancos, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que dice que el negocio financiero era un negocio rentable incluso en crisis, ¿ok? Y de hecho, fíjense una cosa bien curiosa, ¿no? Carlos Andrés Pérez libera las tasas de interés en el 89, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, esa caída apoteósica que ustedes ven en el 89, ¿ok? Perdón, ya va. Ay, Dios mío, esto siempre... Ok, esta caída apoteósica que ustedes ven aquí en el 89, ¿ok? Es causada por la regulación de encaje, de regulación de tasas, ¿no? Explico. Por la liberación de las tasas. Ellos liberan las tasas, eso se arma un escándalo en el Congreso. El Congreso obliga al Banco Central a fijar la tasa, ¿ok? Porque dice que el Banco Central tiene que fijar la tasa según la ley de banco. Y entonces lo que hace el Banco Central es una cosa muy curiosa, ¿no? Pone la tasa pasiva mínima en 4% y pone la tasa activa máxima en 90%. Entonces, en ese spread monstruoso de tasas, ¿okay? Ya las tasas estaban libres, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, eso inmediatamente tumbó el spread. ¿Okay? O sea, los banqueros empezaron a ganar menos, ¿okay? Con mayores tasas. ¿Okay?
Por eso es que les digo que esto hay que verlo en términos porcentuales, nunca en términos absolutos, ¿no? Porque la gente diría, no, los banqueros estaban ganando un rialero porque estaban ganando, estaban prestando al 60%, ¿ok? No, el spread se cayó violentamente, ¿ok? Y el spread no vuelve a subir sino hasta que llega el gobierno de Caldera y vuelve a regular las tasas. ¿Okay? Cuando el gobierno vuelve a regular las tasas, miren el spread. ¿Okay? Esto es spread con tasa regulada. ¿Okay? Esto es spread con tasa libre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Okay? ¿Que el gobierno regule o que el gobierno no regule? ¿Okay? Este gráfico es, es, es demoledor. ¿Okay? Yo lo siento en el alma, pero a mí esto me dice clarito que al consumidor le conviene esto y no esto. ¿Ok? Fíjense, si nosotros lo traemos al día de hoy, ¿ok? Si nosotros pasamos esto al día de hoy, miren lo que pasó, ¿ok? Los bancos venían ganando más o menos un diferencial del 300%, ¿ok? Cuando por fin se establecen el encaje de 100%, el spread se cae violentamente también, ¿ok? Se cae de casi 350% en diciembre del 2020 a aproximadamente un 90% en diciembre del 2021. Ojo que esto no quiere decir que los banqueros ganan 90%, no ganan 90% en el crédito, ¿no?